Ese martes. Ese día tuve que ir hasta el centro de Monte Grande. Después de almorzar tenía que hacer un trámite. Pensé que me iba a llevar toda la tarde, pero fue menos de lo que imaginé. Me sobró un rato, así que caminé por el centro mirando vidrieras. Pasé por Musimundo, a ver si había alguna novedad, aunque ya sabía que ahí no solía haber mucho de lo que a mí me gustaba. A mí me gustaba el punk rock. Y en esa época, si te gustaba un estilo, te quedabas ahí. No se mezclaba. Si estabas en el punk, no escuchabas rock clásico. Los ramoneros no se llevaban con los rolingas. Y si por esas cosas de la vida se cruzaban dos grupos distintos en una esquina, no hacía falta mucho para que terminara en trompadas. No era solo música. Era una forma de ver el mundo. Una bandera. Bien lo puede explicar Coca-Cola cuando juntabas tapitas y te daban entradas para los Ramones. El coleccionista era un local chico, lleno de cassettes regrabados y algunos CD. Un cassette te costaba 5 pesos argentinos. En dólares, era 1,60. Con eso, en esa época, te comprabas una comida, una cerveza, un paquete de cigarrillos y el viaje en colectivo. Encontrabas de todo, grabaciones de grabaciones de grabaciones. Imagínate la calidad que podía tener eso. Pero no importaba. Para nosotros, ese lugar era un oasis en el desierto. Llegar hasta ahí tenía su mística también. Era un pasillo que salía a la calle principal del centro. Tenías que meterte hasta el fondo. Era largo, oscuro, con esa sensación de pasillo de PH, pero más cerrado, más denso. Y al fondo estaba el local. Apenas iluminado. Una lamparita incandescente de 60 watts afuera y adentro apenas lo justo. La vidriera era un arte. Cassettes de lo último que había llegado, colgados con amor, iluminados con lucecitas navideñas. Parecía que las había raspado con cuchillo, como si fuera un truco para que dieran un poco más de luz al material que acababa de conseguir. Hoy pasas por ahí y el pasillo ya no es el mismo. Rompieron parte de la pared para hacer locales y ahora hay vidrios. Entra más luz, pero perdió alma. En esa época no había internet, o al menos no lo usábamos. Los celulares eran para llamar. Y con suerte podías agendar un número. El dueño del coleccionista era un tipo más grande que nosotros. Ya pasaba los 30. Y no sé si él lo sabía, pero gracias a él, la cultura del rock y el aguante seguía viva en Monte Grande. Una cosa que voy a contar, aunque pase más adelante, el coleccionista salió de la cueva donde estaba. Pudo crecer. Y todos los que lo conocíamos nos pusimos contentos, aunque no dijéramos nada. Nos hizo felices que ese tipo, que nos había dado tanta felicidad, también pudiera crecer. Además, salimos ganando, porque se volvió más selectivo y traía cada vez mejor material. Volviendo a Musimundo, ahí se veían las bandas más conocidas, Metallica, Iron Maiden, AC/DC. Si había un disco nuevo, lo podías escuchar gratis en unos aparatos colgados al costado de los estantes. Unos auriculares grandes, pesados, que sonaban como los dioses. Pero no encontré nada que me interesara. Así que me fui a estudiar. Fui hasta la estación como siempre. Me fui directo al primer vagón, como era mi costumbre. Y me quedé esperando. Vi que el tren se venía acercando. Miré el reloj de la estación. Redondo. De agujas. Marcaba las 17:35 y todavía sigue ahí, como si esperara que vuelva ese día. No había mucha gente, a pesar del día soleado. Subí por la primera puerta del primer vagón, como siempre. Me acomodé al lado de la puerta, apoyado contra uno de esos asientos duros que te dejan estar ahí sin molestar a nadie. Había lugares para sentarse, pero yo prefería ir parado, del lado donde baja y sube la gente. Así podía mirar cada vez que el tren frenaba. A veces uno saluda a alguien. A veces solo miras si pasa algo. Sentado era más aburrido. Me saqué la mochila, la apoyé en el piso entre las piernas, y con la cinta suelta la pisé. Por si algún dueño de lo ajeno quería llevársela de un tirón. Ya lo tenía de costumbre. Levanto la mirada, y de nuevo ella. La chica del tren. No tuve dudas. Era la misma. Creo que en ese momento no me vio, pero yo sí. Agaché la cabeza sin saber qué pensar, si era casualidad, si era una señal, o qué. Pero ahí estábamos otra vez.
Yo parado en mi lugar de siempre. Y ella sentada más o menos en el mismo asiento de la vez anterior. Mitad de la primera tanda de asientos, a mi izquierda. Cuando el tren estaba por salir, escucho que un tipo desde el andén grita: «Flaco, déjame abierta la puerta». Era un vendedor de golosinas. Tenía una caja agarrada con un brazo como si fuera parte del cuerpo, y con el otro hacía fuerza para subirse. Le trabé la puerta con el pie, como ya tenía practicado. Casi automático. Subió de un salto. «Gracias, flaco», me dijo agitado. La puerta se cerró y el tren arrancó. El tipo tomó aire y empezó su rutina. De reojo la vi a ella. Levantó la mirada, miró al vendedor y después giró de a poco. Y me vio a mí. Yo bajé la cabeza rápido. Me sentí nervioso. No sé por qué, pero así me sentía. El viaje siguió y yo me quedé mirando por la ventana de la puerta, haciéndome el distraído, pero volvía a ella cada tanto, sin querer. Ella estaba concentrada en su libro. Y eso, en cierto punto, me tranquilizaba. Porque no quería que pase de nuevo lo de la otra vez, esa mirada, esa conexión muda. En un momento sentí una gota en la frente. Me pareció raro. No hacía calor. Estaba quieto. Ahí caí, era sudor. Estaba transpirando, pero no por el clima. Por los nervios. Sabía que el viaje era largo. Y si mis cálculos eran correctos, íbamos al mismo edificio. Eso me quedó dando vueltas en la cabeza todo el viaje. Me pregunté por qué me sentía así. ¿Por qué estaba nervioso si yo sabía muy bien que no quería nada? Me fui igual. Con ese nudo en la garganta. Y así llegué a Constitución. Justo antes de bajar noté algo. No sé si ella me reconoció. Yo sí. Pero no vi si ella se dio cuenta de que era yo, ese con el que, hace un tiempo, había tenido una conexión. No es que la recordara siempre. Pero esa mirada no se me borró más. Y ahora, cada vez que me la volvía a cruzar, era peor. Más preguntas sin respuesta, que se quedaban ahí, dando vueltas. Cuando se abre la puerta del tren, hay que ser un gladiador. Si te dormís, la gente te pasa por encima solo por conseguir un asiento. Salí con un cigarro sin prender en una mano y el encendedor en la otra. Los apreté fuerte, como si me agarrara a algo. Una vez afuera, ya sabes lo que viene. Los últimos que bajan discuten con los que entran. Siempre lo mismo. Porque los que entran lo hacen como animales. A mí ya me causa gracia. Miro para atrás y me río solo. Todavía no entendieron que si no te acostumbras a la jungla de cemento, no morís de amargura. Te morís de tanto renegar. Me prendo el cigarro y voy despacio. Lo que me sobra es tiempo, camino por el borde, así nadie me lleva puesto. Y ahí está. Otra vez. Ella. Caminando un poco más rápido que yo. Y yo, fumando, solo la miro. No sé qué pregunta quiero hacerme. Pero tengo dos cosas en la cabeza. ¿Qué es lo que me querés mostrar? ¿Por qué no dejo de verla? Sigue caminando, pero no puede avanzar mucho. En los molinetes siempre se acumula gente. La veo salir y bajar por las escaleras. Y yo la sigo con la mirada. Ahí se me activa el detective. Ese que mira desde lejos y sigue sin que lo noten. Yo sé a dónde voy. Y si esto se repite como la otra vez, ella va al mismo edificio. Así que la dejo ir. Tranquila. Solo necesito chequear una duda. Pasa el molinete del subte. Va directo al andén del medio. Está por salir un tren, pero no se sube. Lo deja pasar. Sigue de largo. Se va hasta el primer vagón del siguiente. Exactamente como la primera vez. Yo me quedo en el anteúltimo. Sé que se baja en la misma estación que yo. Solo espero. Cuando llegamos, bajo tranquilo. La busco en la salida, pero no la veo. Miro para atrás, y nada. Capaz se bajó en otra estación, pienso. Estoy por subir la escalera cuando la veo. Lejos, pero está. Va directo hacia el edificio donde yo estudio. Y yo la sigo de lejos. Sin apurarme. Solo chequeando. Entra al edificio y desaparece. Yo me quedo afuera, con una sonrisa. Me faltan 45 minutos para entrar al curso. Así que, como siempre,
me voy al kiosco de la esquina. Me compro una medialuna gigante con fetas de fiambre. La calientan en el microondas. Me siento. Tomo el primer bocado y mientras mastico, repaso todo. Saco mi cuaderno. El de siempre. Paso una hoja y escribo, martes. Tren Monte Grande, 17:35. Primer vagón. Primeros asientos. Subte, primer vagón. Llega 45 minutos antes. Cierro el cuaderno. Lo guardo en la mochila. Y me quedo ahí sentado. Mirando por la ventana. Como si el reflejo supiera algo que yo todavía no.